específico de qué es el Mercosur, cómo funciona el Mercosur y en qué forma va a beneficiar a Bolivia. Eso, básicamente, ¿no? Andrés, te damos la bienvenida a Sangre Combativa. Adelante, Andrés. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto estar en Sangre Combativa. Bueno, hemos anticipado esta semana, los días pasados, el Senado de Brasil ha admitido, faltaba Brasil, ¿no? Que nos admita como socio a nuestro país en el mercado común del sur. Ya los países, los otros socios anteriormente ya han admitido esta cuestión, solamente faltaba Brasil y ha dado su visto bueno. El próximo 7 de diciembre Lula da Silva, el presidente de Brasil, va a promulgar esta ley. Con esto se estaría dando por hecho de que nuestro país es socio o pleno del mercado común del sur. Para iniciar, Andrés, ¿qué es el mercado común del sur? ¿Qué es el Mercosur? ¿Cuáles son sus objetivos y de qué manera beneficia esto a nuestro país? Muy bien. El Mercosur es un proceso de integración compuesto por cuatro países, inicialmente, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, al cual se adhirió Venezuela en un momento dado, pero luego fue expulsado por observaciones respecto a sus prácticas democráticas. El Mercosur es actualmente una unión aduanera, que quiere decir que todos los países dentro del bloque comparten aranceles cero, ¿no? Han eliminado todas las barreras arancelarias entre los miembros y hacia afuera, hacia terceros países, han establecido un arancel externo común. Eso es lo que conforma una unión aduanera, ¿no? Y hago énfasis en ello porque los procesos de integración van avanzando, ¿no? Se van constituyendo en procesos cada vez más integrados, y a lo que ha llegado el Mercosur es esto de la unión aduanera, que es lo más avanzado que se ha logrado en la región latinoamericana, se podría decir. Por ejemplo, la comunidad andina no ha logrado ser una unión aduanera, a pesar de que intentó en cierto momento, logró serlo en cierto momento y luego tuvo que retroceder por bueno, varios problemas, ¿no? Y después de este proceso, digamos, de unión aduanera, viene el mercado común, ¿no? Donde hay incluso mayor integración, ¿no? Para el libre paso de mercancías, de capitales, de bienes y de servicios. Y más adelante incluso se podría llegar a una unión económica, que es, por ejemplo, lo que es actualmente la Unión Europea, ¿no? Donde ya comparten una moneda común, ¿no? Entonces, los procesos de integración van por pasos, van integrándose cada vez más hasta llegar a lo máximo, que sería una unión política, ¿no? Donde hay un parlamento, donde hay un gobierno único. Pero bueno, en el caso del Mercosur, obviamente todavía falta mucho y es actualmente una unión aduanera que tiene, eh, como digo, ha logrado los máximos avances en las regiones, el bloque más importante, sobre todo también en lo político, ¿no? Porque no es solo el tema comercial el que prima, sino también el tema político, donde se toman ciertas decisiones, donde hay también una armonización de políticas comerciales, por ejemplo, ¿no? Para establecer cuánto se van a devaluar las monedas, para establecer una coordinación de políticas monetarias y de tipo de cambio. Entonces, bueno, eso es el Mercosur. Y en cuanto a la otra parte, la pregunta que es en qué nos beneficia, en realidad Bolivia ya tiene un acuerdo con el Mercosur que es de los años 90, el Acuerdo de Complementación Económica 36, el ACE 36, mediante el cual ya hemos reducido los aranceles, ¿no? Entonces, en cuanto a la reducción de barreras arancelarias, ya eso está, ¿no? Ya se ha trabajado hace muchos años. Lo que sí va a cambiar, o lo que ahora, digamos que va a ser nuevo, es principalmente el tema de los servicios, porque solamente hemos negociado bienes, ¿no? Mercancías, eh, productos. Y ahora van a ingresar los servicios. Entonces vamos a competir en servicios, por ejemplo, servicios de transporte, ¿no? Que vamos a estar a la par, ¿no? de
los servicios de transporte de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y eso, lejos de ser beneficioso, incluso puede ser perjudicial porque obviamente tenemos que competir con grandes empresas y tenemos que permitir el paso de estas empresas a nuestro territorio. Entonces, bueno, de hecho eso no sería nada bueno o tal vez no tan bueno. Otro tema es el tema de la migración, ¿no? Entonces se van a abrir más las fronteras para los flujos de personas, de mercancías, de capitales. Ya existe obviamente acuerdos, ya podemos transitar o viajar a estos países solo con el carnet, pero ahora, bueno, el tema de ya no va a ser tan estricto los requisitos para ingreso por temas de trabajo y algunas otras cosas, ¿no? Que se van a ir reduciendo. En ese sentido creo que es positivo. Y bueno, hay algunos otros elementos que son medio discutibles en cuanto a si es bueno o es malo. Por ejemplo, el tema de los productos agropecuarios con los cuales nosotros estamos en una situación complicada por el tema del diésel, ¿no? Que ahora se dice que no hay mucho diésel, entonces eso es necesario para estar a la par o por lo menos poder competir con los productos brasileros, los productos argentinos, porque ahora vamos a estar más integrados. Bueno, eso en la medida en que logremos ser parte verdaderamente del Mercosur, porque efectivamente faltaba la aprobación del Senado del Brasil y ahora la promulgación por parte del presidente Lula da Silva, que va a ser una realidad el primer paso, que ya es la aprobación de los miembros del Mercosur para que Bolivia sea un miembro pleno. Pero todavía falta la armonización de todas las normas del Mercosur. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos a lo que son las normas del Mercosur, a la nomenclatura del Mercosur, los registros de los productos, que es un proceso muy complejo. Todas nuestras aduanas tienen que conocer la nomenclatura completa, tenemos que además aplicar las normas de origen, que es también otro proceso complicado, y lo más difícil de todo va a ser aplicar el arancel externo común, que es lo que te decía al principio. Una unión aduanera tiene un arancel hacia terceros países, hacia afuera. Tenemos un solo arancel entre todos los miembros, ¿no? Es decir, vamos a tener el mismo arancel que Argentina, Brasil, y Uruguay y Paraguay, y para eso vamos a tener que modificar nuestros propios aranceles, tal vez subir algunos, bajar otros, y eso claramente también nos puede afectar en la economía interna, quizás positivamente, ojalá que sea así, pero eso toma un tiempo, ¿no? Es un proceso muy complejo, como digo, que tiene o que nos han dado 4 años para ello, ¿no? Es decir, el Mercosur establece en sus reglamentos que un miembro que ingresa tiene 4 años para adecuarse, y si no lo logramos, entonces no vamos a ser todavía miembros plenos. Entonces, es decir, todavía no podemos cantar victoria o decir que ya somos miembro pleno, porque resta bastante y es bastante complejo lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, en lo político también está bastante complicada la cosa, porque tenemos el gobierno de Milei en Argentina, que no ve con buenos ojos al Mercosur, y en Uruguay y en Paraguay hay gobiernos de derecha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. El único que realmente es nuestro aliado ahí es Brasil, que es efectivamente el más importante, el más poderoso. Pero bueno, es un tema que todavía no está del todo dicho y hay todavía un proceso que cumplir. Ahora, Andrés, esto significa entonces que para consolidar este proceso de adecuación, si vale el término, a toda esta nomenclatura que tú mencionabas, de cómo funciona el Mercosur, su normativa, esto es un gran desafío. Entonces, para el Estado boliviano, considero que el Estado, valga la redundancia, tiene que coordinar con los sectores productivos de nuestro país, ya sea la gran empresa, los pequeños productores, y sean capaces de entrar a este mercado, porque bien lo has dicho, se va a competir con productores de los países socios. Es un gran desafío entonces para los productores, pero
¿Cómo lo ves vos como economista, siendo un poco autocríticos? ¿Estarán preparados ya los empresarios bolivianos, los pequeños productores para este gran desafío? ¿O es que el Estado tendría que tomar iniciativas, no sé, de capacitación respecto a mejorar los productos y en otros aspectos, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Andrés? Efectivamente, ahí estamos en el punto más delicado, creo, de todo. Si realmente estamos preparados como país, como industria, ¿no?, boliviana, para estar a la par y para incluso competir, ¿no? O estar mejor, en mejores condiciones para realmente que nos compren a nosotros, ¿no? Ese es el propósito. Eh, y claro, depende de cada sector, ¿no? Hay algunos sectores en los que sí estamos, creo, en buenas condiciones. Uno de ellos es el sector agroindustrial, pero agropecuario, mejor dicho, y eh, ese sector que ya de hecho compite y que estamos hace ya muchos años casi a la par, podríamos decir, actualmente recibe el subsidio a los hidrocarburos de parte del gobierno, es decir, se favorece de los precios del diésel que están a 3.76 el litro actualmente, 3.73, y ese es el punto porque no sé hasta qué punto, hasta qué momento se va a poder mantener, ¿no? Al parecer esto va a tener que cambiar en los próximos meses o en los próximos años, porque no es sostenible, porque nos cuesta demasiado dinero mantener esos precios, y si eso se retira, si se quitan los hidrocarburos, ya definitivamente no vamos a ser competitivos, ¿no? Porque el precio de nuestra soya, por ejemplo, va a incrementar y ya no va a estar a la par o en los precios suficientemente bajos como para competir. Entonces, ahí estamos también en un problema que viene de la estructura misma de la economía boliviana, una economía dependiente de los subsidios de los hidrocarburos, en la que, bueno, hay que cambiar la matriz energética, pero eso obviamente toma muchos años. Las máquinas, ¿no?, los tractores, toda la maquinaria que funciona a diésel para la cosecha de la soya, tendría que funcionar con otro tipo de energía, con otro tipo de combustible, y obviamente eso no solo que toma tiempo, sino que además es una inversión muy importante que habría que hacer para hacer esos cambios. Y claro, uno dice, bueno, entonces mantendremos el subsidio para ese sector y le quitemos al resto de la economía. Tal vez sería quizás una idea, pero también tiene sus peligros porque, sus dificultades, porque cuando se discrimina y se favorece a un sector y no a todos, entonces se generan las distorsiones, ¿no? El contrabando, la evasión de los mercados negros, ¿no? Entonces hay gente que se trata de favorecer de eso, que va a obtener el diésel, pero no para la agroindustria, sino para otros fines, y es muy difícil controlar, ¿no? Porque obviamente son miles de personas que están transando con esto al mismo tiempo. Entonces, se ve complicado, ¿no? Es muy difícil pensar en que realmente nos podamos beneficiar del todo, porque la situación, el contexto es muy complicado, ¿no? Actualmente está este tema del diésel, está el tema de que hay escasez de dólares en nuestra economía, que justamente dependemos de las exportaciones, y un contexto internacional sumamente desfavorable, con mucha inflación, con inestabilidad, conflictos bélicos que nos afectan. Entonces ya no es esa situación entre el 2006, 2007 fue el primer paso que se dio para entrar al Mercosur, después se avanzó 2012, 2015, se impulsó, ¿no?, la idea de que Bolivia sea parte del Mercosur, y era otro contexto, era otro momento político incluso, mucho más favorable en ese entonces que lo que es ahora. Entonces, también eso hay que considerarlo, ¿no? Es decir, realmente nos conviene, tal vez habría que volver a replantearse esto, ¿no? En lo político, efectivamente, parece ser bueno, ¿no? En el sentido de que Bolivia ya es parte de un bloque regional importante que está
volcado hacia el Atlántico, en el que también tenemos intereses, pero no sé hasta qué punto pueda ser beneficioso en términos concretos para el país. Es un tema muy grande, ¿no? Que abarca muchos ámbitos, como estoy diciendo, y que, bueno, habría que analizarlo en el costo-beneficio al final del día. Eh, y también en el tema político, ¿no? Es que Argentina realmente se va a mantener en el Mercosur o Milei va a retirarse de este bloque, porque ya en la campaña Javier Milei ha anunciado que pretende desmantelar el Mercosur, que le parece un absurdo, que no es nada conveniente desde su punto de vista. Entonces, no sé qué va a pasar y claramente no somos muy amigos en términos, o no tenemos mucha afinidad ideológica con esa postura y eso puede perjudicar, ¿no? A la integración de Bolivia en el Mercosur. Ahora, tocando este tema de Milei, efectivamente, tiene la potestad un país de disolver así por así un organismo de estas características como el Mercosur, porque me imagino que hay tratados firmados, convenios entre los países miembros. Considero que Milei va a tener que pensarlo, analizarlo antes de tomar una decisión respecto a eso. Obviamente que va a insistir con ese tema, ¿no? De disolver o, como tú lo mencionabas, desmantelar este organismo. ¿Se le haría sencillo esta cuestión a Milei? No, bueno, obviamente no tiene la potestad Argentina de destruir el Mercosur, no puede hacerlo, pero puede retirarse, ¿no? Es decir, puede salirse del Mercosur, y si eso ocurre, claramente el Mercosur quedaría cojo, ¿no? Estaría muy debilitado porque se estaría retirando uno de los principales socios, que es Argentina. Entonces eso claramente cambiaría mucho las cosas, ¿no? Ocurrió, por ejemplo, algo parecido cuando Donald Trump se retiró del NAFTA, ¿no? El acuerdo de los países de Norteamérica con Canadá y México. Donald Trump dijo, yo me salgo de aquí porque no nos conviene, y se retiró y destruyó básicamente el acuerdo porque Estados Unidos ahí Claro. era Una ubicación geopolítica. la mitad claro, Claro. era mucho más importante que lo que es Argentina para el Mercosur, ¿no? Es incluso más importante que el Brasil para el Mercosur, Estados Unidos para lo que era el NAFTA. Entonces, bueno, ahí tuvieron que renegociar y, bueno, no sé, le hicieron entrar en razón a Trump de alguna manera y se firmó otro acuerdo, ¿no? Entonces ahora existe un acuerdo que es el sucesor del NAFTA, el TMEC o el UNSCA, que es como se llama en inglés, que, bueno, demuestra que eso puede ocurrir, ¿no? Que es posible que ocurra porque Milei es el Trump argentino, ¿no? Así que podríamos ver algo así, podríamos esperar algo así. Y también podríamos esperar que el gobierno de Milei observe o revise algo en cuanto a la participación de Bolivia, porque como digo, todavía no está todo dicho, falta el tema de la adecuación, y en eso pueden haber observaciones y pueden haber ciertas revisiones que van a venir, yo creo, del gobierno de Argentina principalmente, tal vez para evitar que Bolivia ingrese. Entonces hay muchas cosas que están todavía en juego, hay todavía un proceso que cumplir, que es largo, que es moroso y que puede ser delicado, ¿no? En cuanto a lo político. Por eso, además, hay que tratar de manejar las cosas con mucha asertividad, con mucho pragmatismo, para no deteriorar las relaciones entre Bolivia y Argentina, que son muy importantes para nosotros, ¿no? Más allá de que no tengamos una afinidad ideológica, tenemos mucho comercio, tenemos un intercambio cultural importante, hay turismo, hay, bueno, muchos lazos, ¿no? Que nos unen a Argentina. Es un país, como digo, estratégico para nosotros. Bueno, le hemos vendido gas durante mucho tiempo, ahora eso ya no va a ser así, es como que está iniciando una nueva etapa, la etapa post gas,
o venta de gas, y eso hay que replantearlo, ¿no? Y lamentablemente se va a dar ahora con un distanciamiento en el tema ideológico que puede ser dañino para las relaciones, ¿no? Entiendo que hasta ahora el gobierno de Milei o el equipo de Milei no ha invitado al presidente Arce para la asunción que se va a dar el 9 de diciembre o el 10 de diciembre. Y eso muestra, eso ya es una señal de que las relaciones no van a ir en el mejor nivel, ¿no? Entonces creo que nosotros somos principalmente los más interesados en que las cosas no se deterioren más, porque a Argentina a final de cuentas no le interesa o no le afecta tanto, ¿no? Pero a nosotros más que a ellos, porque ellos son la potencia, el país más importante en términos relativos. Y bueno, entonces eso hay que mirarlo, eso hay que calcular, hay que medir las palabras, saber manejar la cosa, ¿no? Tratar de propiciar que las relaciones al menos se mantengan en un nivel de normalidad, ¿no? Y bueno, muchas cosas que están en juego, como podrás ver. Bueno, Andrés, yo me quedo con que esto es un gran desafío para nuestros empresarios, para nuestros productores y para el Estado como tal, ¿no? Ambos de manera coordinada tienen que generar el escenario para poder ser miembro pleno con todo lo que implica, ¿no? Todas sus implicancias, y en este plazo que otorga estamos a la altura, ¿no? Bueno, tus conclusiones, Andrés, y muchas gracias por estar en Sangre Combativa. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Y bueno, en conclusión, creo que no nos tenemos que entusiasmar tanto con esta entrada al Mercosur, porque como digo, por todo lo que hemos comentado, hay desafíos que son difíciles de cumplir, es un proceso largo que todavía falta recorrer, donde además el tema político puede perjudicar. Entonces creo que tenemos que tomarlo con mucha cautela, tal vez hacer un replanteamiento de hasta qué punto realmente nos conviene, hacer un análisis ya con datos, ¿no? Porque claro, lo que yo estoy diciendo es mi opinión, pero puedo estar equivocado, y hacer algo más, digamos que real, ¿no? Más cercano a lo que verdaderamente nos puede pasar o puede ocurrir para nuestro país, y también ver otras posibilidades, ¿no? En el sentido de que efectivamente el bloque del Mercosur es interesante, es como digo, el más avanzado de la región, pero también hay otros bloques que están avanzando bastante, como la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que si bien es un proyecto con un enfoque de regionalismo abierto que comenzó con los gobiernos de derecha en su momento, ahora todos esos gobiernos son de izquierda. Chile, México, Colombia y bueno, Perú, en realidad Perú no totalmente de izquierda ni de derecha, creo, pero o más a la derecha, pero en todo caso con los otros gobiernos, el de Chile, el de Colombia y el de México, creo que hay afinidades ahora que podrían aprovecharse para acercarnos, ¿no?, a la Alianza del Pacífico y proyectarnos como un país del Pacífico que quiere estar presente en el Pacífico, que esa ha sido siempre nuestra política y que tiene que ver mucho con nuestra proyección de reintegración marítima. Entonces creo que también habría que mirar hacia ese lado, replantear cuál es el proceso de integración en el que queremos estar y consolidarnos finalmente, y esto ya viene de una doctrina muy antigua, como un eje articulador, ¿no?, entre el Pacífico y el Atlántico, como lo decía Alberto Ostre Gutiérrez hace muchos años, un ex canciller boliviano, en el sentido de aprovechar nuestra posición geográfica en el centro del continente, ¿no? Entonces, todos esos temas tienen que estar presentes en el análisis para replantear una política exterior inteligente y pragmática, ¿no? Entonces, creo que por ahí tiene que ir la cosa. Bueno, muchas gracias. Saludos, Andrés.